Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta revista informativa internacional. Yo soy Elki Méndez y acompañada, como siempre, de mi compañero Luis. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos los que nos acompañen en este momento y posterior en las redes sociales, en nuestro podcast, en nuestro YouTube, en nuestro Twitter. Hoy estamos viernes 28 de enero. Ya terminando el primer mes. El primer mes, acercándonos a nuestro aniversario también. Ahí vamos poco a poco. Y bueno, hoy tenemos un invitado aquí en la mesa de Conexión Mundial que se va a ir haciendo cada vez más parte del equipo. Más habitual, más parte del equipo, y le damos la bienvenida a Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Muchísimas gracias, muy bien, emocionado, la verdad. Es un placer poder estar aquí con ustedes y bueno, espero poder seguir aquí, la verdad. Bueno, Felipe, vamos a hablar hoy de muchos temas internacionales que hemos venido desarrollando durante la semana también en Twitter, en donde hemos estado publicando algunos eventos importantes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, iniciamos la semana con un golpe de Estado en Burkina Faso, en África Occidental. Ya vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar sobre la preocupante, cruel y triste realidad que viven nuestros colegas periodistas en México. Un escenario bastante difícil para todos ellos. Los que quieren hacer periodismo de verdad en México es uno de los países más difícil. El país más difícil. Sí, es el país más difícil, sí. Vamos a hablar también del traspaso de poderes en Honduras, del polémico traspaso de poderes. Cabe destacar que tenemos en nuestro podcast una entrevista que le hicimos a Byron Banguera, ya uno de los conocidos colaboradores internacionales en Conexión Mundial, y vamos a hablar un poquito también de deportes. Luis. Sí, así es. No es muy habitual en Conexión Mundial, o es otra cosa que poco a poco esperamos ir metiendo un poquitillo más, pero esta vez, en esta ocasión, nos estamos acercando al Super Bowl, ¿verdad? Al supertazón en la NFL de los Estados Unidos, la Liga de Fútbol Americano. Vamos a repasar un poco los juegos de campeonato que llaman ellos, que sería tal vez para nosotros como las semifinales, ¿verdad? Y posterior, tal vez el viernes antes, un poquito un análisis de el gran juego. Entonces vamos a dedicarle un poquito de tiempo al deporte. Bueno, y ustedes recordarán que el viernes pasado hablamos del zafarrancho que se vivió en el Congreso de Honduras, en donde se suponía que había un acuerdo de coalición de centro para llegar a la presidencia Xiomara Castro, que pues ese objetivo se cumplió. Dentro de ese acuerdo se tenía planteado también que el control y la presidencia del Congreso inicialmente en la primera junta directiva, en el primer directorio, provisional del Congreso de Honduras, estaría liderado, presidido por el Partido Salvador de Honduras, y esto no sucedió debido a lo que llama la presidenta ya en función de Honduras, Xiomara Castro, el día de la traición, cuando 20 de los diputados del Partido Libre deciden abandonar esa coalición y darle apoyo a lo que hoy es la oposición del Partido Nacional y los liberales, y pues le dan el apoyo, eligen incluso como presidente del Congreso a un miembro del Partido Libre, a Jorge Cálix, pero no dentro de la coalición. Entonces dejan de lado la coalición. Esto fue desarrollando una serie de crisis, la primera de la presidenta de Honduras, antes incluso de haber tomado el control de este país centroamericano, y empieza la polémica. Hubo de hecho golpes dentro del Congreso el jueves, que a medianoche, que fue cuando se toma ya la primera sesión del nuevo Congreso. El viernes incluso siguen los problemas, y el fin de semana los diputados del Partido Libre y de Salvador de Honduras, que son los que hacen esta coalición, se reúnen en un lugar más alejado para hacer una sesión del Congreso y deciden una nueva junta directiva. Lo que quiere decir que desde el fin de semana, desde el domingo hasta hoy,
han estado funcionando 2 directorios legislativos en Honduras, uno de oposición, otro de la coalición. La astucia de Xiomara Castro en este momento, en sus primeras horas de gobierno, ha sido empezar a llamar a esos 20 diputados que se alejaron de la coalición, a hacer consenso con ellos, a dialogar, a tener unas oportunidades dentro de eso con Jorge Calix, quien es el presidente del otro directorio legislativo y también electo por el Partido Libre, para poder empezar a un arreglo, a una coalición, a un acuerdo. Y todavía no hay una respuesta definitiva de eso. Ayer Xiomara Castro asume la presidencia de Honduras ya formalmente, con un Congreso ratificado por la Gaceta, que es el que ella presenta, el que ella defiende, pero que ambos de alguna forma son ilegales. Lo habíamos hablado ya, Felipe, días atrás. Sí, donde realmente no se sabe con claridad cuál es el que va a ser al final ratificado, pero que en este momento es una situación bastante atípica. Calix, por un lado, al final hay que recordar que también a los miembros de Libre fueron expulsados, algo que confirmó Manuel Zelaya, y que en este momento deja un poco de incertidumbre la primera crisis de Xiomara antes de siquiera de asumir. Bueno, y esto pone mucho en riesgo también la situación de Xiomara Castro, porque recordemos que la última vez que el ala izquierdista estuvo en el poder fue cuando Manuel Zelaya fue presidente en el 2009 y fue derrocado por precisamente una inestabilidad en el Congreso. Un escenario que, aunque Xiomara está tratando de sostener, no tiene nada seguro y es bastante complicado. Eso le abrió las puertas a los partidos de la oposición en ese entonces, en el 2009, al Partido Nacional de Honduras, a tener el control y el gobierno por 12 años consecutivos, hasta estas elecciones, que además fueron las más votadas. El pueblo hondureño estaba diciendo algo. Habrá que ver si hay una respuesta por parte de la izquierda de Honduras para poder sostenerse. Avancemos. Eso por ese lado, ¿verdad? Habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos días. Hablábamos de Burkina Faso y el golpe de Estado con el que amanecimos este lunes, en donde fue derrocado el presidente Roch Kaboré. Una inestabilidad que no solo le corresponde a este país de África Occidental, sino también allá a varios países. Es como una ola que se está viniendo, como un fenómeno en donde cierto bloque del ejército, de los militares, se van en contra de los presidentes, no simplemente por un tema de rebelión, sino también por un tema de descontento social. Ahora el golpe de Estado ocurrió el domingo y principalmente tiene que ver con la inacción del gobierno derrocado de Roch Kaboré de no hacer nada para controlar la expansión de presencia de grupos terroristas dentro de la región y en específico de este país. Se dice que hay presencia de Al-Qaeda, que hay presencia del Estado Islámico. Y recordemos que en África la principal religión es musulmana y esto le va permitiendo a grupos terroristas también pues ir reclutando personas que están insatisfechas, y además que se ha ido generando incluso una guerra de desgaste, que es una guerra de guerrillas, en la que pues hay una crisis social sin precedentes, difícil, que se va creando como un cóctel, porque no solamente es el tema de la presencia de terroristas, ni la pobreza, que además se agrega el tema de la crisis de la pandemia, sino también temas territoriales que vienen desde su origen. Recordemos que toda esta zona eran sectas que fueron divididas sin ningún control ni ningún criterio, y entonces muchas tribus, muchas regiones fueron divididas simplemente porque sí, territorialmente, y eso siempre ha mantenido en descontento. Y siempre lo va a mantener. Es un problema que se genera en la región. Hay un grupo que se llama G5 de Sahel, que son Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger, que ellos están formando un bloque militar
en contra precisamente de los grupos terroristas. El problema es que muchos de los miembros de los ejércitos de cada uno de los países forman parte de estos grupos terroristas, entonces están inmersos dentro de incluso el control y el poder. Hay un bloque que se separa de ellos y está luchando, por lo menos yo no sé, yo tengo aquí un poco de criterios encontrados porque yo no sé si podría decir que ellos se están rebelando también contra los grupos terroristas, porque eso es muy riesgoso y se imaginan un choque un escenario de choque entre ambos grupos debe ser bastante pesado, y no creo que a los grupos terroristas estén interesados tampoco en cobrar territorio ni poder dentro de la política, sino que ellos piensan en cosas más monetarias y más de autoridad. A ellos lo que les interesa es el financiamiento internacional, incluso la siembra, los cultivos y la comercialización de droga, otros intereses que no son exactamente desgastar sus recursos en una guerra civil, por ejemplo. Entonces, sí hay una crisis bastante grande en la región, hay una tensión sectaria también, porque hay una crisis en este momento debido a la presencia de terroristas entre cristianos y musulmanes. Es complicado, Felipe. Sí, pues y también como dices, este resurgimiento también de ISIS, que fue lo que finalmente colmó a las fuerzas del ejército y lo que llevó finalmente a que decidieran de nuevo derrocar al presidente, en este caso. Sí, bueno, en Burkina Faso, al igual que yo creo, ya lo hemos hablado en otros momentos de otros países de África e incluso de esta región, los golpes de Estado son como lo común, lo más normal, y esa práctica hace que también cualquier gobierno sea inestable. En Burkina Faso incluso la inseguridad es tan alta que durante más de un año las escuelas están cerradas por temor a lo que pueda ocurrir con los niños. Lo curioso tal vez es que algunos o muchos son sin violencia, son como organizados de una manera que no se hace un golpe como típicamente se tiene en la mente, tal vez de tanques y balas, pero sí refleja una inestabilidad, no de propiamente Burkina Faso en este caso, sino de la zona como tal. Hablando de financiamiento internacional, hoy en horas de la mañana Alberto Fernández, presidente de Argentina, anunció que logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo muy importante porque hoy mismo tenía que hacer un pago de uno de los montos establecidos el primero del año. Si no lo hacía caía en un default, ¿verdad? Esta situación económica de Argentina que tiene muchos años, y bueno, el acuerdo en esta ocasión es para refinanciar el préstamo de 44 mil millones de dólares que se le dio a Argentina en el 2018 cuando era presidente Mauricio Macri. Y en esta ocasión el discurso de Alberto Fernández es que este acuerdo no implica, no pone en riesgo el desarrollo del país como sí lo había hecho anteriormente los acuerdos previos. Lo que sí dice en sus propias palabras es: sin acuerdo no teníamos horizonte. O sea, el acuerdo era fundamental para Argentina. Bueno, pero es que ya lo habíamos conversado incluso acá en Conexión Mundial con nuestros amigos argentinos, de la situación económica que se vive no solamente en Argentina, sino en toda la región sudamericana, porque la crisis ha estado golpeando muchísimo, incluso lo hablamos aquí durante el proceso de las elecciones del Congreso, que la economía sí estaba marcando un rumbo, ¿verdad?, en la decisión de los argentinos, y que sí le estaban cobrando incluso a Alberto Fernández. Bueno, aquí lo decía nuestro invitado periodista Luis Autalán, que venía desde el gobierno de Macri, la crisis económica, pero a Alberto Fernández se le estaba criticando mucho el no poder levantarla, y esto creo que es para él un respiro. Sí, el gobierno de Macri lo que ha hecho en este tiempo es, y que ya creo que en muchos argentinos ha llegado a cansar, es culpar el gobierno de Alberto, culpar al gobierno de Macri de absolutamente todo. Más allá de si fue bueno o malo, pues lo cierto es que anteriormente estuvo Cristina y también tuvo sus problemas, ¿verdad? Eso es un asunto de la crisis que podemos remontarnos hasta el 2001, cuando sucedió aquel estallido social muy, muy, muy fuerte
Y bueno, lo cierto es que la situación para Argentina, aunque en este momento dicen que es de un respiro, pues sí sigue siendo complicada. Pero bueno, logró el acuerdo. Eso me recuerda una frase de, no la recuerdo literal, de Angela Merkel, que dice que es cobardía achacar las responsabilidades de gobiernos anteriores a la situación actual de un país, correcto, cuando la asumiste sabiendo que existían. Correcto. Y el acuerdo debe ir al Congreso. Vamos a ver cómo le va. Hay que ver si pasa. Y antes de ir con nuestros primeros invitados en un tema que creo que es muy importante, bueno, de parte de nosotros, visibilizar, que es la situación de los periodistas en México. Hoy hace 36 años ocurrió la tragedia del Challenger, ¿verdad? Un dato del día de hoy, 28 de enero del 1986, cuando explotó este transbordador a los 37 segundos de haber partido de la plataforma. Llevaba 5 años el programa de transbordadores en estar trabajando, y este fue el primer accidente que se tuvo. Si no me equivoco, fue anterior a había viajado por primera vez Franklin Chang en el Atlantis, y posterior vino el accidente que obviamente pues la magnitud lo recordamos todos, pero bueno, yo estaba naciendo, yo tenía unos días de haber nacido, pero tenía la peculiaridad de que viajaba en el grupo la primera profesora, una civil que tenía como misión dar una clase desde el espacio, para incentivar a los niños a aprender más del espacio. Christina McAuliffe se llamaba, fue elegida entre 11,000 maestros y fue una de las víctimas de este accidente que recordamos el día de hoy. Bueno, y para darle la bienvenida también a nuestros invitados de hoy, nos vamos hasta México, en donde iniciamos el año con la lamentable noticia de 3 periodistas asesinados y un fotoreportero durante estos primeros días del año, pero no es una noticia nueva, es una gran crisis, inestabilidad y tragedia también. Lo que ocurre en México con los periodistas que, como decía, están haciendo periodismo responsable. Hay cifras que hablan de 141 comunicadores fallecidos, asesinados en 30 años. Hay otras que dicen que son 148 desde el año 2000. Lo cierto es que son cifras impresionantes y muy lamentables. Hoy tenemos de invitados a 2 periodistas mexicanos, Ernesto Eslava de Tijuana y Ana María Islas de México, y les queremos dar la bienvenida. Muy buenas tardes, colegas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos acercarnos a este tan importante tema. México, según hemos estado repasando los últimos días, es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y no solo bien las amenazas. Lo que típicamente podríamos creer es que las amenazas o los problemas vienen directamente del narcotráfico, pero lo cierto es que no es así. Las amenazas son de diversos flancos. Es así como podríamos entenderlo. No es solo el narcotráfico el problema. Hola, yo quisiera que, bueno, antes saludarlos y agradecerles el espacio, también la invitación y la apertura, porque considero que en estos momentos es cuando los colegas periodistas tenemos que respaldarnos unos a los otros, y así como en su momento podemos llevar causas que hablen sobre afectaciones a otros ámbitos de la vida social, creo que en el periodismo es un tema que involucra a todos, y bueno, agradecerles por ese espacio. Y también quisiera darle pie a que Ernesto Lava, mi colega en Tijuana, hablara sobre ello, porque si me permiten comentarlo, él estando en Tijuana, en la frontera de nuestro país, me parece que de alguna forma ha estado más cercano a este tipo de riesgo que se vive día a día, y bueno, eso es lo que quería comentarles de inicio. Gracias, Ana María. Pues fíjate que sí fue muy fuerte saber que la semana pasada falleció uno de mis compañeros del Semanario Z. Yo trabajo en el Semanario Z desde hace un par de años, y bueno, tradicionalmente este semanario, este medio de comunicación en la frontera,
tiene pues la carga de haber descubierto y de alguna forma poner foco en el tema del narcotráfico y los vínculos que hay entre las agrupaciones criminales y el gobierno. Hace pues prácticamente una semana fallece uno de mis compañeros fotoperiodistas, Margarito Martínez Esquivel. Él pues propiamente sí, su crimen, de acuerdo a las líneas incluso de investigación de la misma fiscalía, está vinculado con el tema de narcotráfico, porque pues él se dedicaba a prácticamente conocer la ciudad de noche. Creo que él conocía la ciudad de Tijuana como nadie en la localidad o en la región. Me atrevo a decir que desde hace ya casi 20 años él estaba como fotoperiodista en la noche. Él trabajaba realmente para todos los medios de ahí en la región, porque muy pocas personas pueden hacer y se entregan tanto a esta área de oportunidad que es cubrir la noche, y pues evidentemente con los riesgos que esto conlleva. Para poner como en cifras o en números, pues Tijuana desde hace ya prácticamente 5 o 6 años oscila con la estadística nada grata de tener más de 1,500 homicidios al año, y por años incluso se llega a superar los 2,000. Esto para nada nos agrada, pero bueno, pues Margarito conocía mucho este tema. Hay agrupaciones y hay personas, usuarios de redes sociales, que este tipo de trabajo que hacía Margarito no les agradaba tanto, y pues bueno, lo empezaron a señalar como pues trabajar o cargar la información para algún cártel, y bueno, esto de alguna forma ha propiciado o pudiera haber propiciado la muerte de mi compañero del Semanario Z. Lo de Lourdes Maldonado, que ocurrió pues prácticamente a menos de 5 días después del incidente de Margarito. Lourdes había acudido a la vigilia que se hizo a Margarito aquí en la zona del río de Tijuana, una zona bastante turística, ¿no? En donde pues de alguna forma siempre por las glorietas y las formas en donde se pues mueve la gente, un punto muy visible. Ahí se hizo este homenaje a Margarito Martínez. Todos los compañeros acudimos, fuimos a prender veladoras y de alguna forma hacer esta protesta exigiendo justicia y que se esclarezca el caso. Lourdes Maldonado fue ahí, pidió que se organizara, ¿no?, por parte de los reporteros, de los compañeros, algún premio, ¿no?, estatal o un premio a la fotografía, precisamente para poder mantener el legado de Margarito. Y días después es asesinada llegando a su casa. Ella tenía un conflicto legal después de 9 años, un pleito laboral con el exgobernador Jaime Bonilla, porque el exgobernador es dueño de algunos medios de comunicación aquí en Tijuana. Y pues bien, amanece, llega a su casa y un par de personas la estaban esperando, le dan solamente un balazo en la cabeza, recogen el casquillo y huyen. Actualmente hay 3 líneas de investigación en torno a Lourdes Maldonado, el homicidio en contra de ella. Y pues evidentemente entre una de las 3 líneas pues está el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, de Morena, del partido oficial, muy cercano, de hecho muy amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan amigo que antes de que ambos tuvieran algún cargo, pues López Obrador venía muy constantemente a Tijuana, venía muy constantemente a San Diego a visitar a su amigo e ir a jugar, a ver partidos de béisbol de las grandes ligas aquí en San Diego con los Padres. Entonces, pues bien, de alguna forma esto retrata 2 casos, pero los expedientes se pueden ir más para atrás. De hecho, en el tema del Semanario Z, hace 16 años fue asesinado, pues igual también a balazos, incluso con su hijo y su hermana, que venían, ellos no fueron asesinados, el hijo y la hermana, pero un compañero del Semanario Z, Francisco Ortiz Franco. Él había revelado que la Fiscalía de la del Estado había otorgado credenciales apócrifas a algunos delincuentes, y bueno, pues esto de alguna forma los exhibía como parte de la relación con el crimen organizado, y además los tenía identificados porque les puso identificaciones para que ellos pudieran cometer pues algún tipo de movilizaciones un poco camuflajeadas como si fueran oficiales. En fin, estos 3 casos que les coloco, pues de alguna forma lo que se pide es que con los recientes pues no haya impunidad, porque el de Ortiz Franco, el coeditor del Semanario Z, ocurrido hace 16 años, pues sigue en la impunidad, y es lo que se comentaba. A final de cuentas ese es
uno de los riesgos que hay. Una es la vida y otra es que a final de cuentas el caso no prospere y se quede propiamente en la anécdota, en el olvido colectivo, aunque como gremio creo que lo seguimos sintiendo. Ernesto, bueno, Ernesto, Ana, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, un placer poder tenerlos aquí acompañándonos. Ernesto, con lo que estabas mencionando de Lourdes y bueno, de Margarito, se sabe que ambos los atacaron, bueno, en el caso de Lourdes su casa, si no me equivoco, Margarito también, llegando a su casa. Margarito había solicitado apoyo, había pedido apoyo al mecanismo de protección y se sabe que Lourdes lo tenía, pero no se le dio seguimiento, no se tuvo, bueno, esa protección que tanto se pedía. ¿Qué está pasando ahí o qué fue lo que pasó? Si me pudieras explicar un poco más sobre eso, ¿qué pasó con la protección que tenían esos periodistas? Sí, creo que ahí en ambos casos son casos diferentes, pero sí revela un tanto el olvido de la protección. Por una parte está lo de Margarito, que él había solicitado, pero no le dio seguimiento al tema, porque las amenazas que él recibió precisamente de este caso que les digo, de este usuario de redes sociales que lo confrontó y hasta incluso en un video por ahí se ve cómo está la disputa de que Margarito dice que no trabaja para ningún cártel y pues de alguna forma el otro lo acusaba de que sí, lo estaba señalando, como se dice aquí en la jerga coloquial, se lo estaba poniendo. Él solicitó en ese momento, que fue la primera semana de diciembre, que una organización que se llama Yo Sí Soy Periodista aquí en Baja California, iniciara el proceso, iniciara el trámite. Se supone que sí lo inició, pero no lo concluyó, o bueno, no le dio seguimiento. Entonces, por tal, él no tenía. Pero eso también es parte, como creo yo, de nuestra responsabilidad como gremio, de darle seguimiento, pero por otra parte, las autoridades de no darle largas o postergar este tipo de amenazas y de tratar de evaluar los riesgos de una manera un poco más expedita. El caso de Lourdes también tiene su peculiaridad, porque Lourdes, si bien es cierto, nosotros vemos lo que pasó hace 3 años, donde ella acude con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, solicita la protección y dice que teme por su vida después de este pleito legal que prácticamente duró 9 años, en donde pues había $1,5 millones de pesos en disputa. Pues evidentemente ahí se centralizó el foco, pero realmente ella tenía la protección a periodista, no por ese caso, sino lo tenía porque tenía una disputa o sostuvo un pleito por su propiedad, es decir, por su casa, un tema patrimonial, por así llamarlo. Ella recibió amenazas de alguien que se ostentaba como propietario de la casa que ella habitaba desde hace ya prácticamente una década, y bueno, las amenazas y de alguna forma ya las agresiones, porque su automóvil, si ustedes ven la fotografía, el automóvil, el vidrio de atrás es un plástico, es porque recientemente la acababan de impactar con una piedra y pues de alguna forma ya se sentía amedrentada, pero ella ubicaba que era esta persona con la que sostenía un pleito hipotecario. El asunto es que ella le dieron la activación el año pasado y acordaron con la policía de que iban a tener pues 3 llamadas al día, y que en su celular y en su domicilio iba a tener un botón de pánico para pues atender alguna emergencia. Pero pues evidentemente eso no fue suficiente, porque el modus operandi que les expliqué hace unos momentos en torno a cómo es que los agresores le esperan 1 hora afuera de su casa, que era una privada con puerta pues un poco controlada, una puerta eléctrica para entrar a la colonia, pues evidentemente no fue suficiente para protegerla. Le estaban esperando y al momento de entrar pues le dispararon a menos de 60 centímetros del rostro, le impactan en el pómulo, que le destrozó pues prácticamente parte de la garganta. El tema aquí es ese, que en ambas situaciones, no estoy justificando ni mucho menos, o sea, nada más estoy explicando cómo es que se dan estas protecciones, y que de lo que se adolece, una es de la claridad. Exactamente, yo como reportero aquí en la frontera y muchos de mis compañeros de esta agrupación de Yo Sí Soy Periodista, habíamos platicado acerca de cuáles son los protocolos y cómo te tendrían que vigilar, porque se supone que el protocolo es tan amplio como
desde una visitada o un patrullaje cercano a tu casa hasta traer escolta. Pero ¿cómo se definen esos protocolos? ¿Qué tanta riesgoso puede ser? Porque pues evidentemente ni a Lourdes ni a Margarito los protegieron, tan así que pues acabó con su vida, ¿no? Ana María. Ajá, sí, si me permiten agregar, me gustaría complementar ello que sobre el mecanismo, profundizar y también lo que decía mi compañero Ernesto. Claro que es un mecanismo que tiene que ser revisado y también incluso las mismas relatorías de la OEA, de libertad de expresión, también artículo 19 de la defensa de la labor, han mencionado que hay que revisar cómo funciona ese mecanismo en el sentido de lo que dice Ernesto. Y quisiera ahí también incluso comentar cómo funciona ese botón de pánico. Es un botón de pánico que está conectado al jefe de la estación de policía de la ciudad y él va a responder. Y yo quisiera también ponerles de contexto lo que sucede en México con una impunidad arriba del 90%, con una confianza en las autoridades que está por los suelos, cómo le ha pedido un periodista también que confíe en la propia autoridad que en algunos casos está siendo investigada por ellos, y se incluso mencionan cifras de que entre un porcentaje importante de arriba de 30% de las agresiones que han sufrido los colegas periodistas vienen incluso de propios agentes o personas que están también vinculadas con el ejercicio del Estado. Y en ese sentido profundizar que la revisión del mecanismo también incluiría una supervisión que sea ajena a las autoridades del Estado, que de alguna manera pueda los periodistas entablar una relación de confianza al proporcionar sus datos, su ubicación, sus horarios y todo lo que están haciendo a una autoridad en la que no se confía. Y también mencionarles sobre si se ha solicitado o no ese mecanismo para otros periodistas. Bueno, incluso después de la gran movilización que tuvimos esta semana, un día después, un periodista en Oaxaca, indígena zapoteco, José Ignacio Santiago, que había denunciado hace unos años la burocracia que existía para presentar solicitudes para inscribirse al mecanismo, pues es agredido, ¿saben? Entonces, me parece que en ese sentido hay una sensación de impunidad, de impotencia, de mucha molestia en el gremio y estamos en un momento de inflexión para la prensa nacional. Agradecemos el interés de la prensa internacional, porque sin duda no estamos nada más recibiendo ataques de un flanco, digamos, en el sentido del gobierno, puede ser, de los políticos afines, sino también se ha hecho una campaña de desprestigio en redes sociales, atizada desde Palacio Nacional todas las mañanas, calificando a la prensa de acuerdo a cómo publican, en favor o no de las políticas del gobierno, y considero que eso es muy peligroso para el ejercicio de la democracia en cualquier país. Precisamente, Ana María, sí quería que abordáramos un poco eso. Usted ahora menciona las cifras de impunidad son elevadísimas y 90% casi. 99,6 en todo el país. Solo 4, según leía, solo 4 casos han tenido sentencia condenatoria en este proceso, y lo cual no solo es preocupante, sino que revela una realidad que se vive no solo social, sino también desde el ámbito de la comunicación para los comunicadores en México, que no solo es de desconfianza a las autoridades, porque precisamente se les investiga a muchos de los funcionarios de alto rango, sino que es una amenaza de riesgo contra la vida. Entonces no es solamente de que quiero sentirme seguro, amparado o acuerpado por una autoridad mexicana, sino también cuánto yo me estoy jugando en este proceso, ¿verdad? En el ejercicio profesional. ¿Por qué debe pasar el proceso legal, la justicia mexicana, para que pueda recuperarse esa seguridad, no solamente en el resguardo de la vida de los comunicadores, sino también para que los procesos que están abiertos judicialmente tengan curso y avancen y empiecen también a ser un medio de intimidar a aquellas personas que están aplicando la corrupción, el narcotráfico, el crimen, y que están siendo investigados no simplemente porque quiero hacer una investigación, sino porque también se quieren poner en la palestra, se quieren dar a conocer y que pueda mitigar también este tipo de acciones ilegales? Bueno, a mí me parece que hace falta voluntad política, porque considero que los mecanismos se pueden revisar, se pueden implementar también capacitaciones,
se pueden acercar a los organismos de libertad de expresión o que defienden las garantías del libre ejercicio para los periodistas, pero si no existe una voluntad política y si no se cambia el discurso, y no nada más estoy hablando de los gobiernos a nivel federal y locales, sino también desde la sociedad y que entiendan la importancia del periodismo para las democracias, para combatir el autoritarismo, para señalar donde se hay que señalar, pues estamos perdidos si no entendemos eso. Me parece que es importantísimo, además, que desde el periodismo asumamos que la bandera no es de vernos a nuestros lectores o a los que nos ven, sino de vernos a los principios que nos mueven como periodistas y acercar los temas que quizá no quieren ser entendidos por la sociedad porque son muy dolorosos en ese sentido. Y yo te diría eso, me considero que las revisiones se pueden hacer, se le puede invertir todo el dinero que se pueda a nuevos mecanismos y pedir consejería o colaboración internacional, pero si no existe la voluntad política para hacerlo y si no existe una coordinación de todos los niveles de la autoridad, no va a suceder. La impunidad continúa y hace falta que en verdad se quiera hacer algo. Esa es mi opinión, me parece. Bueno, eso hace más grave el delito y más fuerte el crimen contra los mismos periodistas. Sí, un tanto sí. Mira, yo sí creo que también el primer paso es precisamente lo que dice Ana María, el asunto de la voluntad política, porque desde ahí se tiene que partir para tomar las decisiones, incluso en torno a los presupuestos. Yo te comento que al menos aquí en Tijuana hay aproximadamente 2,200 policías, por decirlo en números globales. Pero a una investigación que hicimos hace pues relativamente 2 meses, pues vimos que al menos 600 están pues suspendidos por alguna situación, ya sea por una incapacidad o porque cometieron alguna infracción y están en un proceso de investigación. Y es decir que estamos hablando de que más o menos tenemos en Tijuana 1,500, 1,600 policías patrullando la ciudad, de una ciudad creciente, una ciudad migrante, una ciudad que pues supera los 2,5 millones de habitantes por mucho. Creo yo que podríamos estar superando los 3 millones de habitantes, porque la migración tanto de los deportados como la migración que llega del interior de la República Mexicana hace que tenga pues crecimiento de la ciudad muy exponencial, tanto hacia arriba con un nivel económico fuerte, porque también se agrava por el asunto de que en San Diego, en California, no hay ya casas habitación y lo que están haciendo es una campaña de Move to Tijuana, en donde pues la falta de vivienda en San Diego hace que mejor se vengan a vivir acá y crucen a los Estados Unidos a trabajar y hacer su vida pues económica y activa en los Estados Unidos y no solamente pernocten aquí en la ciudad, y eso pues agrava muchas situaciones. El tema es de que no puede ser posible que haya tan pocos policías para una ciudad tan demandante y que sabemos que tiene que ir creciendo. El presupuesto no es suficiente. Y yo sé que si nos clavamos o si nos enfocamos en el asunto del económico, del dinero, no hay dinero que alcance. Pero también, pues siendo muy cuantitativamente específicos, 1,500 contra más de 2,5 millones de habitantes, en verdad que sí es muy poco. Y además, bueno, pues enfocar a periodistas o enfocar al sector que sea, sé que pues sí es necesario, pero al final de cuentas toda la ciudadanía estaría esperando que haya una estrategia un poco más amplia para destinar no solamente dinero por dinero, sino dinero con una estrategia que pueda abarcar a todos los ciudadanos. A mí en lo personal me llamó mucho la atención y agradezco mucho que tanto ustedes nos llamen para poder plantear escenarios y discutir y platicar acerca de estos temas, pero también durante las manifestaciones, en el caso de la marcha que se hizo después del homicidio en contra de Lourdes Maldonado, una de las pioneras de la televisión, del periodismo televisivo en Baja California, de la escuela de Jacobo Zabludovsky, ella se acercaron muchas personas a sumarse a la marcha, y eso se me hizo muy interesante porque eran personas que tenían que ver con la comunicación, pero también ciudadanos que estaban hartos de algo. Entonces creo que el sentimiento es muy noble, que sí se puede de alguna forma converger en algo, pero el primer paso sí coincide con Ana María, que es la voluntad política y ver que hay que tener metas claras y estrategias muy específicas, ya sea con colaboraciones internacionales
o con colaboración pues nacional o con lo que se pueda, pero de alguna forma sé que también la ciudad es compleja, pero eso no es suficiente como pretexto para no hacer nada. Para hacer un poco de eco en esta voluntad política, bueno, nada más retomar las palabras de Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, que son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar. Y bueno, eso también dice la voluntad política que hay desde Palacio Presidencial. Pero Ernesto, Ana, muchísimas gracias por participar. Estamos claramente acá siguiendo mucho lo que está pasando en México. Les agradecemos el tiempo, la explicación y esperamos poder tenerlos pronto de nuevo en conexión. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Sí, Gracias a todos y pues sí, también un gusto que enfoquen el tema tanto en el periodismo en México como lo que está pasando desde Tijuana. Con gusto, para agregar nada más en cualquier situación o en lo que podamos ayudar para abrir estos espacios, este es el medio para ustedes y nosotros con mucho gusto y con mucho placer vamos a estar ahí para apoyarnos. Me gusta escuchar lo que dijo Ernesto al final con lo de la marcha y la parte del pueblo que no es periodista tal vez que se acercó porque que sí hay sensibilidad también. Sí, pero entender lo que la labor periodística hace por una ciudad, por un país, por una comunidad, que es la que puede desenmascarar tal vez actos de corrupción. Esta es la profesión que lo hace, ¿verdad? Y es por eso que ellos se mantienen en la línea. Y es realmente rescatable e importante sentir que el pueblo lo comprenda así, lo entienda, lo defienda y que los acompañe. Esperemos que esto no suceda más, pero aquí estaremos nosotros para extender esa mano hermana de entre este pueblo costarricense y el mexicano. Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Muchas gracias a ambos, esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el último tema de hoy. Regresamos a Conexión Mundial, ahora hablar de deporte, de Super Bowl y el fútbol americano. Luis, porque yo siempre lo he dicho y lo voy a reconocer antes de que Luis me ponga aquí en evidencia, porque siempre lo hace. Yo siempre he querido, de hecho, vamos a ver si nuestro invitado de hoy, le pido el favor, ya que nunca nadie de las personas que conozco me ha ayudado, a sentarme y que me expliquen cómo es que funciona este deporte, porque yo nunca he logrado entenderlo, así que mucho menos podré informar de forma clara lo que pueda ocurrir. Eso tomará un poquito más de tiempo, pero ahí tiene usted la herramienta del podcast, ¿verdad? Para hacer eso es lo que voy a hacer. Esas consultas. Y entonces, bueno, le damos la bienvenida a Javier Zúñiga, periodista, amante también del deporte del fútbol americano, y lo que queremos es repasar un poquito estos juegos de campeonato y tal vez lo que podría ser el Super Bowl. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, compañeros en cabina y por supuesto a todos los seguidores de Conexión Mundial, en este caso y en especial a los amantes de la NFL, y con todo gusto siempre que podamos ayudar a reclutar muchos más aficionados acá en Costa Rica a lo que yo considero la mejor liga deportiva del mundo, siempre vamos a aportar el granito de arena. Muchas gracias Javier. Vamos a analizar un poquito estos dos juegos. Yo diría que los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams parten como favoritos para estas dos series. Javier, ¿comparte usted este criterio? Sí, totalmente. Creo que es inevitable. Empecemos por el factor de la localía. Ya por ahí creo que siempre vas con cierta ventaja. Principalmente, volvemos a lo mismo, en una etapa tan importante, el ambiente en los estadios, tanto factores como el clima, como pues el apoyo de la afición y el ambiente que llega a darse, tanto a la hora, por ejemplo, con el sonido, de hacer que el equipo contrario no pueda comunicarse de la mejor manera, siempre va a afectar, y en este caso pues ayudar al equipo local. Pero más allá de ello, creo que tanto los dos equipos tienen armas ofensivas pues espectaculares, son envidiables las dos unidades, desde el quarterback hasta su backfield con los corredores, y ni qué decir pues de los receptores. Así que creo que
De hecho, creo que la mayoría de aficionados quisieran una revancha entre los Chiefs y los Rams en el Super Bowl, porque la última vez que se enfrentaron, pues fue un festival de puntos, más de 50 cada uno, entonces creo que es algo que va a llamar siempre la atención y que pues es muy posible en este caso. Sí, un partidazo, lo recuerdo. Javier, los juegos de la ronda divisional se decidieron prácticamente en la última jugada, algunos con un gol de campo. ¿Podría haber estos dos partidos tan cerrados de esa manera? Va a ser complicado superar o volver a vivir un fin de semana como el anterior. Creo que el fin de semana anterior sería una buena muestra para todos aquellos que quisieran iniciar con la NFL, más allá de las reglas, que como vos decías ahora, eso toma un poquito de tiempo, pero la emoción que se vivió y la competitividad de todos los equipos va a costar superarla. Ahora, pues obviamente los 4 equipos que están en este caso en las finales de conferencia tienen todo para hacerlo. Creo que en el caso, esto podría darse más en el caso de los Chiefs y los Bengals, quienes también ya se enfrentaron en semana 15 y fue otro partidazo en el que los Bengals tuvieron que remontar una diferencia de 20 puntos y el partido terminó 34-31. Pero en el caso de los Rams y los 49ers veo un duelo muchísimo más defensivo, porque los 49ers, bueno, creo que más adelante vamos a tocar un poquito el tema, pero en la ofensiva el quarterback es un poco más limitado, entonces se apoyan más en el juego terrestre, y los Rams sabemos que pues con Aaron Donald y Von Miller es complicado superar esa línea defensiva. Entonces creo que podría repetirse un duelo tan cerrado y ojalá con bastantes puntos entre los Bengals y los Chiefs, que ese es el primer juego del domingo, la final de la AFC. Y en el caso de los Rams y los 49ers, pues puede ser un juego cerrado, pero pensaría que no tan emocionante. Estos equipos, al ser de la misma división, ya se enfrentaron 2 veces durante la temporada regular y fueron juegos cerrados, pero no tan emotivos. Ahora que mencionas a Aaron Donald y a Von Miller, en el juego anterior presionaron 14 veces a Tom Brady, de esos 4 pases completos en 14 intentos y 3 capturas. En el caso de los Rams, ¿cuál equipo ves que tiene mejores, aparte de su quarterback, que tiene mejores armas para enfrentar esta parte final de esta temporada? Defensivamente creo que no hay duda que los Rams, porque arrancando con Aaron Donald, que prácticamente todos los años es el jugador defensivo del año, sumaron a Von Miller simplemente pues para terminar de hacer un equipazo, y en la secundaria también tenemos a Jalen Ramsey, y recordemos que también regresó Eric Will para estos playoffs como para ponerle un broche de oro. Se había retirado y regresó en busca de ese anillo, precisamente porque los Rams tienen bastantes posibilidades. La presión que va a sufrir Jimmy Garoppolo por parte de Donald y Von Miller va a ser pues asfixiante. Por eso, como te decía, van a recaer muchísimo más en el juego terrestre, que en este caso Eli Mitchell es un novato pues que ha dado la sorpresa y que no dudo pues que puede cargar con la ofensiva del equipo, pero va a ser bastante complicado. Y posteriormente, bueno, todos los amantes de la NFL conocemos pues las armas de los Chiefs. Creo que además de Patrick Mahomes, es decir, a los Chiefs les pueden poner 30 puntos, que para ellos es como si nada, gracias a Mahomes, a Tyreek Hill, a Travis Kelce. Entonces, además de ellos, y por eso como ahora lo decía, sí espero un duelo mucho más cerrado y pues un tiroteo, porque Joe Burrow, el quarterback de los Bengals, también ha desarrollado una química impresionante con Ja'Marr Chase. A los Bengals los criticaron muchísimo porque tomaron a Ja'Marr Chase en la primera selección de la primera ronda para ellos en el último draft, y pues tenían que mejorar mucho la línea. Lo hicieron, Ja'Marr Chase también está explotando, entonces creo que por ahí, en ese orden, pero defensivamente creo que pues no hay equipo como los Rams en estos finales de conferencia. Ok, analicemos un poquito ya rápidamente, ahora sí centrándonos en los mariscales de campo. Empecemos por Matthew Stafford, 12 temporadas con los Lions, 0 victorias en playoff,
una temporada con los Rams y están en este momento en el juego campeonato. Yo creo que Matthew Stafford, para ponerlo como en un contexto nacional, es un caso como si Cartago quedara campeón. Creo que prácticamente todos los amantes del deporte celebrarían por lo que acabas de decir. Matthew Stafford fue una selección de primera ronda, la primera selección global del draft en su momento, y bueno, todos sabemos lo que sufrió con los Lions, y pues este cambio le vino para bien. Como mencionábamos ahora, tiene un equipazo también en cuanto a la ofensiva. Cooper Kupp, que para mí cuesta mucho que un receptor gane el trofeo como jugador más valioso, pero Cooper Kupp realmente lo merece. Pero Matthew Stafford es un líder natural, lo demostró con los Lions también. El equipo, pues la organización en sí nunca le brindó las armas necesarias más allá de Calvin Johnson. Pero Matthew Stafford podría decir, o sea, compite bastante por el mejor brazo entre los 4 mariscales que están en la final de conferencia. Es un líder, es experimentado, no teme. La semana anterior lo demostró, como los Buccaneers vinieron de atrás y prácticamente le dieron vuelta. Y igual Matthew Stafford respondió en la última serie poniendo al equipo con la posibilidad del gol de campo. Entonces creo que más que merecido, y como te digo, creo que si los Rams logran llegar al Super Bowl, pues sería muy emotivo, y creo que más que merecido para Stafford. Ok, avanzamos rápidamente. Patrick Mahomes, 4 temporadas como quarterback titular, 4 apariciones en juego de campeonato. Todos los juegos en casa, además. Lo de Mahomes se puede resumir en que la semana pasada empató o puso al equipo en la posibilidad de empatar solo con 13 segundos. 13 segundos. Eso lo dice todo. Es impresionante. Ya nos está aquí llamando la atención, Marquito. Aquí lo escucha la música. Joe Burrow, primer quarterback, selección número 1 en el draft, que llega al juego campeonato en estos 2 años que tiene. ¿Le alcanza todavía para más? Sí, mucho más. Joe Burrow, mucho ojo con Joe Burrow. Muchos lo consideran el heredero de Brady, en el sentido de su ética de trabajo, en el sentido, pues rápidamente está llegando pues ya también al tope de la conferencia, así que mucho ojo con Burrow. Pero sí, también creo que para su corta edad o poca experiencia, y más que todo en postemporada, porque el año pasado pues perdió muchos juegos por lesión, tiene ese ángel que se ve, y como contagia a sus compañeros es muy importante también. El último, Jimmy Garoppolo en Green Bay, aunque no fue un partido muy vistoso y una ofensiva muy lucida, se convirtió en el segundo jugador en remontarle después de ir perdiendo al medio tiempo en Green Bay, en Lambeau Field, a Aaron Rodgers. Jimmy Garoppolo es el más limitado de los 4. Eso no quiere decir que es un mal quarterback, pero creo que en este caso su función es más pues de entregar el balón al corredor, y pues también de administrar el tiempo, que en la NFL puede terminar siendo sumamente importante. Pero bueno, recordemos que también fue el suplente de Tom Brady en su momento en los Patriots, así que pues aprendió del mejor, aprendió de un líder nato también. Entonces en estas instancias eso es sumamente importante. Bien, perfecto, Javier. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nos estaremos viendo dentro de unos viernes también, cuidado no también en un podcast. Muchas gracias por acompañarnos. A vos, Luis, y a todos ustedes en el programa, y pues que disfruten todos los amantes de la NFL este fin de semana. Bien, listo. Marquito, muchas gracias. Nos vamos porque ya están los compañeros de 13 Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes.